Muy buenas tardes a todos, qué gusto volverles a ver en esta tarde. Es un día especial, bastante calor, ¿verdad? Cuando estábamos en pleno invierno deseábamos este tiempo y ahorita muchos deseamos el frío. Es la vida, ¿verdad? Muy bien. No sé si ya todos compartimos la señal por Zoom. Isaac, compartimos a todos, varones, mujeres, Zoom, en todas las redes, por favor. Que hay gente que no viene hoy por donde viaje, están conectados allí. Asegurémonos que entonces el grupo de mujeres y de varones tengan la señal. ¿Ok? Muy bien. La Biblia declara en 1 de Juan 5:19, dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros encendemos la televisión o revisamos las redes sociales, nos damos cuenta de que casi todo lo que se publica, casi todo lo que va en las redes, están llenas de maldad. Las noticias se concentran en lo negativo, en las enfermedades, en las guerras, en los terremotos, en los asesinatos, en los accidentes, en los suicidios, en los adulterios de la gente famosa, en los divorcios, en los abusos sexuales, en los robos y en los atropellos. El mundo en el que vivimos está plagado de maldad. Y la verdad es que nos interesa muchas veces más las malas noticias que las buenas noticias. Lo que es mala noticia es noticia y lo que es buena noticia no es noticia. Estamos, como dijimos allí en la primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que sucede inspirado en la maldad es dañino, porque el diablo controla todas las esferas del poder y las influencias humanas. El diablo se siente tan dueño de este sistema que incluso durante los 40 días de ayuno que tuvo Jesús, se atrevió a invitarlo, ¿sí?, a un monte bien alto, mostrarle todos los reinos del mundo. Lo llevó a Nueva York, lo llevó a la China, a Beijing, lo llevó allá a la Ciudad de México, lo llevó a Inglaterra, Europa, a todos los lugares más poderosos del mundo. Y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué osadía, ¿verdad? La del diablo. Atreverse a ofrecerle al creador de todo un regalo con la condición de que lo adorara de rodillas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Si Jesús fue tentado con la idea de poseer todo lo que el mundo ofrece, ¿cómo podremos nosotros resistir sin un filtro espiritual? ¿Cómo podemos nosotros resistirlo? Y aquí surge la pregunta que debe acompañar cada una de nuestras decisiones. ¿Qué haríamos nosotros? ¿O qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Jesús? ¿Cuál sería nuestra reacción ante el ofrecimiento de Satanás a nosotros? Usted, un asalariado, una persona que vive de cheque a cheque, y de repente se le aparece el diablo y te dice: mire,
te doy todos estos gobiernos, todo este dinero del mundo, te doy toda la fama que tú necesitas, lo único que necesitas es arrodillarte y postrarte ante mí. ¿Qué haríamos nosotros ante esa tentación? Así como hace 2000 años, el diablo sigue todavía dominando con su influencia maligna y en muchos gobernantes y muchos líderes del mundo. Algunos inclusive han hecho pactos directos con el mal, buscando poder, buscando fama, buscando riqueza, mientras otros, aunque no lo hagan aparentemente o abiertamente, son igualmente dominados por el afán del poder, por el control y por el amor al dinero. Son muchos los gobernantes que hacen pactos con el diablo, típico en el sistema de izquierda, que trabajan mucho la brujería y hacen muchos pactos satánicos. Y en la política rara vez vemos a un gobernante que se rija por la Biblia. De hecho, dicen que la política y la religión no la van. Eso es el dicho popular. Pues claro, porque es que si un político se somete a la Biblia no puede gobernar, porque los gobiernos están impregnados de maldad, de corrupción, de pactos secretos, de situaciones en donde hay que encubrir el pecado de alguien, porque eso es el mayor donante del político de turno. Entonces, todo está gobernado por el maligno. La cultura que nos rodea, impregnada de estas ideas y de estas prácticas, inevitablemente nos afecta a nosotros. Y hay un dicho popular, no sé si ustedes lo han escuchado: el que en la miel anda, algo se le pega. Y mire, nosotros andamos en medio de esta miel de maldad. Es un mundo de maldad. Así que algo se nos pega a nosotros de esa maldad. Pero la palabra de Dios nos da una esperanza en Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto fue que vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. La tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas es ayudarnos a desprender esa maldad que se nos ha pegado en la ropa, en nuestra alma. Y la tarea del Espíritu Santo es como cuando usted tiene un disco duro, está lleno de basura y usted lo quiere limpiar para ponerle cosas nuevas. Se le dice: vamos a formatear el disco. Y cuando usted lo formatea, todo queda como en cero, limpiecito, para ponerle información nueva. Asimismo tiene que hacer el Espíritu Santo con nosotros, formatear esta forma de pensar, esta forma de actuar, para poder entrar y hacernos nuevos. Nosotros podemos usar el lema ¿qué haría Jesús? O como se dice en inglés, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Como un recordatorio diario de nuestra identidad y compromiso con Dios. Ante cualquier decisión que nos toque a nosotros, tener una disyuntiva, inmediatamente pensar: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Porque yo soy representante de Jesús, por tanto yo tengo que poner a Jesús como mi espejo. ¿Cómo actuaría Jesús? Si nosotros ponemos esa pregunta siempre en cada situación difícil, lo más seguro es que vamos a tomar una decisión correcta, porque Jesús no actuaría en favor del mal, no actuaría en forma incorrecta, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Digan conmigo: ¿qué haría Jesús? A ver si lo pueden responder en inglés. What would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y quiero que lo aprendan de esa forma en inglés, y ustedes van a entender ahora por qué. What would Jesus do? Solo con una mente renovada, guiada por el Espíritu Santo, podremos responder con acciones que glorifican al Señor y nos alejen del molde en que nos ha
sometido el mundo. Así que todo lo que he mencionado aquí en esta introducción de este sermón nos deja una pregunta clave. ¿Cómo podemos vivir en un mundo dominado por el mal sin ser moldeados por él? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para vivir? Es un reto grande que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Si andamos entre la miel, dice que algo se nos va a pegar. ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos pegue? La respuesta está justamente en la palabra de Dios, en un escrito del apóstol Pablo, allá en Romanos 12:2, donde Pablo nos invita a una vida diferente, una vida de no conformarnos, sino de ser transformados. Ahora vamos a profundizar en este pasaje para entender qué significa no conformarse a este mundo, como ocurre en la renovación de nuestra mente, ¿sí? Y cómo podemos experimentar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a tener una lectura entonces. Y el tema de hoy entonces es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? A ver, otra vez. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vamos entonces a la lectura en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. Dice ahí, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Perdón, se me perdió aquí No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento. Nos vamos a centrar solo en este pasaje el día de hoy. Este pasaje es bastante profundo. Yo me acuerdo una vez que vino el cantante Marcos Witt a Chicago, por allá en el 2005. Me encontré con él cara a cara y me escribió una nota y me escribió ese versículo. Romanos 12:12, nunca se me olvida, me lo escribió él. Y es interesante porque es bastante profundo. Revisemos 3 aspectos de este verso. En primer lugar, no se conformen a este mundo. No se conformen a este mundo. Es decir, rechazar el molde del mundo y preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? La palabra conformarse proviene del griego, a ver si lo pronuncio bien, sistematizo, que significa adoptar una forma externa. Como cuando algo es presionado para encajar en un molde preexistente. Dice, no nos encajemos al molde de este mundo. Pablo nos advierte que este mundo, no está hablando del globo o de la tierra que pisamos nosotros, sino al sistema de valores, al sistema de filosofías y modas dominadas por el pecado. Y es un sistema del mundo que busca moldearnos de forma constante. A través de todas esas influencias que recibimos, nos están moldeando a un sistema. Este sistema, como ya leímos, el mundo entero está bajo el maligno. Así que lo que hace el mundo es moldearnos, ¿sí?, a su sistema, a sus sistemas de valores. Así que, por ejemplo, ya podemos nosotros ver cómo se ha definido el matrimonio. Estaba desde hace más de 4,000 años establecidos, que es la relación entre un hombre y una mujer. Así lo teníamos nosotros claramente establecido. Pensar de otra forma era como algo raro, ¿verdad? Y resulta que se inventaron que el matrimonio es entre 2 personas que se aman. Lo cambiaron. Cambiaron la definición de matrimonio. ¿Y qué pasó? Inmediatamente nos llenaron por todos los medios de eso.
¿Y qué pasa con los jovencitos que están naciendo en esta época, los adolescentes que despiertan a este mundo y se encuentran con esa cultura? Entonces nacen y se adaptan a esa cultura y les parece extraño cuando uno les habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Han cambiado el sistema de valores y la Biblia dice que no nos amoldemos a este mundo. Nosotros tenemos que ir contra esa corriente. Tenemos que ir. Porque quien se deja conformar por el sistema y por este sistema de valores termina aceptando sus criterios. Y eso lo hace de una forma sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Cómo es que usted sabe cómo cocinan al sapito? ¿Sí? Vivo y él no se da cuenta. Si usted pone una olla caliente y pone a un sapito allí en la olla caliente, él va a saltar. Pero si lo pone en agua fría y luego le va subiendo la temperatura, ¿sí? 25 grados, 30 grados, 35 grados, 40 grados, 50, él se queda quietito y cuando menos piensa está cocinado. Así es el sistema de valores de este mundo. Nos van metiendo ideas y conceptos y nosotros poco a poco nos vamos adaptando a ese sistema. Y el mundo define éxito como acumulación de dinero, fama y poder. Define la felicidad como un estado de placer momentáneo y promueve valores contrarios a la santidad. Pero la Biblia nos llama a vivir de manera diferente, con una mentalidad que rechaza los patrones de este mundo, con una mentalidad que rechaza los valores que este mundo está queriendo implementar y consignar en nosotros. Ahora la pregunta que nosotros debemos siempre hacernos es: ¿en qué forma nosotros estamos siendo moldeados en nuestra forma de pensar, en nuestro lenguaje, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones? Hacernos nosotros la pregunta: ¿cómo nosotros estamos definiendo el éxito? ¿Qué entiendo yo por la verdadera felicidad? ¿Será que mis decisiones están guiadas por la palabra de Dios o por lo que es popular en la sociedad? Y que cuando enfrento una disyuntiva, te haces la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Ahora vamos a entender por qué hago la referencia en What would Jesus do. Podemos aprender mucho de la forma en que los judíos recuerdan su compromiso con Dios. En Números 15, 37 al 41 dice el Señor como mandamiento: y pondrán sobre el tzitzit, es una palabra judía, o hebrea mejor, que quiere decir flecos, de cada esquina un hilo de color azul celeste, y serán para ustedes tzitzit, flecos, para que lo vean y se acuerden de todos los mandamientos del Eterno y los cumplan. Entonces están hablando de unos flecos que se ponen ellos al final, estos que están colgando aquí, y son de esta forma. Ellos los usan y se los cuelgan en 4 puntos acá, y con ellos andan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a través de ellos el Señor dice, y dice allí, para que lo vean y se acuerden de ¿qué? De todos los mandamientos del Eterno y lo cumplan. Es decir, les da una ordenanza que a través de un símbolo externo ellos continuamente lo vean y se acuerden. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba con uno de ellos y estaba firmando unos papeles de compra de casa, y el que le estaba ofreciendo, mira, vamos a ponerle este valor más bajo para que no pagues impuestos. Y inmediatamente se agarró de esto. Se agarró así. What would Jesus do? Está interesante. Me ahorro mucho dinero. ¿Y sabe qué? Dijo, no puedo. Mejor pago lo que tengo que pagar. Entonces, este mandamiento es interesante, porque a través de ellos constantemente están confrontando las decisiones
con respecto a los mandamientos de Dios. Ellos tienen más de 600 mandamientos que cumplir. Y habla del azul de los flecos, que tiene un significado: el cielo, que representa lo celestial, y la presencia de Dios. Esos flecos siempre tienen el color azul por ahí entremetido, ¿verdad? Habla del agua, que simboliza la pureza y la vida, y la fidelidad reflejada en el carácter confiable y leal de Dios. Y durante la oración los judíos cubren su cabeza con el talit. Ese que está encima de aquí la cabeza, el talit. En Colombia le llamamos las ruanas, no sé ustedes cómo le llaman. El chal, no sé, ¿le llaman chal? Algo que se ponen así. Y luego se ponen ellos con la cabeza cuando están en oración, como una señal visible de compromiso con el Señor. Y estos recordatorios externos les ayudan a ellos a mantenerse enfocados en lo divino y rechazan la influencia del mundo. Si hay una religión celosa con los mandamientos de Dios, son los judíos. Por eso han permanecido, a pesar de lo que los han perseguido, los han desterrado muchas veces de su tierra, y siempre están. No hay forma de acabar con los judíos. Mientras más los persiguen, más fuertes son, porque ellos siempre se aferran a cumplir los mandamientos de Dios. Son muy radicales en obedecer a Dios. Son muy radicales. Y vino el cristianismo y nos volvimos muy flexibles. Practicamos un cristianismo light, un cristianismo que se deja moldar a las costumbres. Y vemos hoy muchas iglesias evangélicas, cristianas, que ya admiten, sí, que haya el matrimonio gay, que el pastor sea gay, no importa, porque ya, y si por ellos fuera, borrarían todos esos versículos del Levítico y todo lo que se habla en contra, porque eso era en el pasado, eso era antes, ahora estamos en lo moderno. Mentira del diablo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Yo recuerdo cuando llegué a este país, a mediados de los 90, había un fuerte movimiento juvenil que usaba la frase "What would Jesus do?" What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Y sabe qué? El movimiento era bien fuerte, que crearon pulseras. Crearon pulseras. Yo llegué a tener una pulsera de What would Jesus do? Y de diferentes modelos. Mire esta, de oro, y tiene la WWJD. O esta, mire. Fue bien impactante. Yo creo que usaba yo una de estas. Y mire, todos los modelos que hay todavía se pueden conseguir. ¿Sí? Hubo un movimiento de santidad entre los jóvenes. Hubo un movimiento fuerte de santidad entre los jóvenes. Porque siempre los jóvenes, obviamente cuando las hormonas están en todo su esplendor, pues estamos bien alborotados para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ese movimiento los llevó a ellos a establecer una forma externa de poder recordarse que tenemos que pensar lo que tenemos que actuar, poniendo a Jesús como modelo. Y con el tiempo, lo que comenzó como un avivamiento se volvió una moda, pero su mensaje sigue siendo poderoso. Preguntarnos siempre si nuestras decisiones reflejan el carácter de Jesús. Y tal vez sea el momento de retomar ese tipo de recordatorios, no como moda, sino como una forma intencional de vivir la fe. Ustedes verán que vamos a traer las pulseritas dentro de 8 días o 15 días para que usted también se anime. De verdad, vale la pena tener un símbolo externo que nos recuerde a nosotros ese compromiso, ¿verdad? Como los casados que tenemos la argolla, ¿sí? Y cuando usted no quiere mostrar que es casado, se la quita y se la guarda, ¿verdad? Para los que están tirando, como dicen ahí, su canita al aire, ¿sí? Pero no, esto nos recuerda que ya no estoy disponible, ¿sí? Ya no estoy disponible. Entonces, esas pulseritas
te van a ayudar o te pueden ayudar a hacer lo que está haciendo los tzitzit en los judíos por siglos de los siglos. Recordarse a través de algo externo para tomar decisiones. Y así que antes de decir cómo actuar, pregúntate tú mismo, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Vamos a entrenarnos en esa frase. Diga a la persona que está a su lado, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar otra vez? A ver, practícalo en inglés. What would Jesus do? What would Jesus do? Yo traté de buscarlo en español y no existe. Por eso me tuve que adaptar al sistema inglés, porque no existe las pulseras en español. What would Jesus do? Evalúa tu lenguaje, evalúa tus prioridades y decisiones a la luz del carácter de Cristo. Usemos recordatorios visibles como esa pulsera para mantener viva la conciencia de nuestro compromiso. La Biblia nos muestra dos ejemplos claros sobre el peligro o el beneficio de conformarse al mundo. Un ejemplo negativo lo tenemos con Lot. ¿Ustedes se acuerdan Lot, el hermano de Abraham, que se fue para Sodoma? Se fue para Sodoma, nada menos que a la capital mundial en ese tiempo de las orgías, del homosexualismo. Un lugar, inclusive hoy es sinónimo cuando alguien está en pecados homosexuales, dice que es un sodomita. Porque la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida con bombas atómicas y que el escritor lo identificó con cosas de azufre y fuego y destrucción. Fue destruido y allí había llegado Lot. Y él se adaptó tanto al sistema corrupto de esa ciudad que terminó perdiendo su influencia espiritual y casi muere a causa de ellos. Solo por la intercesión de su tío Abraham fue que él pudo ser salvo y su familia. Pero un ejemplo positivo lo tenemos con Daniel y sus amigos en Babilonia, en el capítulo 1 de Daniel. Cuando a ellos, siendo esclavos en Babilonia, recuerde que Daniel es un hebreo, que fueron llevados en esclavitud en Babilonia, y ellos tenían que alimentarse muy bien, y como estaban al servicio del emperador o el rey de ese tiempo, tenían que estar muy bien saludables, y les daban una comida especial, y sucede que la comida era preparada en sacrificio a un ídolo, y ellos tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Solo comían algo vegetal. Y cuando fueron presentados ante el rey, resultó que estaban más rosaditos, más bien conservados que los otros. Dios los había guardado porque ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Allí les quisieron imponer esa nueva cultura, les cambiaron de nombre, la alimentación, y ellos decidieron mantener su identidad y mantenerse firmes ante Dios. Así también nosotros debemos declarar: no me conformaré a este mundo, porque mi vida le pertenece al Señor. Que tomemos esa decisión, que seamos radicales en saber que nosotros no nos vamos a adaptar a este mundo. En segundo lugar, dice el versículo ahí que leímos en Romanos 12:2, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento. Transfórmese por la renovación de su entendimiento. Es decir, vivamos una metamorfosis diaria con el filtro: ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? La palabra transformar viene del griego metamorfo, de donde proviene nuestra palabra metamorfosis, que describe un cambio completo de naturaleza, un cambio de forma. No se trata de un ajuste superficial, como pintar una pared o mejorar ciertos hábitos externos, sino de un cambio radical, es decir, un cambio de 180 grados. 180 grados. Aquí, 0 grados. 180 grados. Un cambio radical. Un cambio del interior,
de nuestra mente y un cambio de corazón. Pablo nos enseña que la verdadera transformación del cristiano ocurre por medio de la renovación de la mente, de nuestro entendimiento. Allí es donde debe ocurrir el cambio verdadero, es decir, cambiando nuestra manera de pensar para alinearlo con la palabra de Dios. Mientras el mundo quiere programarnos con mentiras, con filosofías vacías, el Espíritu Santo nos quiere reprogramar con la verdad de Cristo. El Espíritu Santo quiere que nuestro programa, de nuestra forma de actuar, sea totalmente diferente. Que el programador no sea Satanás de nuestra mente, que el programador sea Cristo en tu mente. El que está diseñando todo en tu mente, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de caminar constantemente en el día a día. Recordando que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Él lo único que quiere de nosotros en su programación es autodestrucción. Lo programa y dice, autodestrúyete, y le pone toda la información negativa. Pero dice la palabra, ¿sí? Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida eterna. Yo he venido a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a cambiar todo lo de nosotros, esa programación que traíamos. Renovar la mente es desaprender lo que el mundo ha sembrado y aprender a ver la vida desde la perspectiva, desde la dimensión de Dios. Y esto requiere estar constantemente expuestos a la palabra, como dice el Salmo 1:2, ¿sí? Que quedamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ese árbol donde su hoja nunca muere y siempre está vivo. Plantados junto a corrientes de agua, a corrientes de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con la iglesia y a la guía del Espíritu Santo. Esto es, para eso, de esa es la forma en que nosotros podemos desaprender. No es una forma de ir a la universidad o sacarme un grado, es a través de la palabra de Dios. No lo vamos a aprender en otro lugar, sino a través de Jesucristo. Para eso hay que hacer una revisión de los pensamientos. Si nuestros pensamientos están basados a la verdad de Dios o a las mentiras del mundo. Y entonces en ese punto tenemos que empezar a reevaluar nuestros parámetros de valores. Por ejemplo, ¿valgo por lo que tengo o valgo por lo que soy como hijo de Dios? ¿Qué es más importante? ¿La belleza externa o la belleza interna? La belleza interna, ¿verdad? Pero el mundo nos dice lo diferente y nos mete en un mundo de vanidad, de quien es más importante por su belleza externa. Hay que honrar a las personas por la abundancia de bienes que posee, o por su grado de estudio, o por su carácter en Cristo. Ese es el cambio de valores que nosotros tenemos que reevaluar nuestra forma de pensar. Dedicar tiempo diario a la lectura de la palabra, aunque sean 10 minutos, para renovar la mente con la verdad. Evitar contenidos tóxicos que contaminan nuestra forma de pensar, como programas, redes sociales o conversaciones que promueven el odio, que promueven el pecado, conversaciones que promueven la vanidad. Porque eso es en lo que estamos expuestos continuamente. El mundo entero está bajo el maligno. Y preguntarnos en nuestro día a día, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mis conversaciones? What would Jesus do en mi trabajo? What would Jesus do en los momentos de tentación? Dedicar tiempo a la palabra, dedicar tiempo a la oración y dedicar tiempo en silencio a escuchar la voz de Dios, para escuchar su dirección, para escuchar qué nos dice Él. Es bueno sentarnos a orar, pero también es bueno sentarnos a escuchar.
Porque cuando usted tiene una conversación es de doble vía, ¿verdad? Tú hablas y alguien responde. Tú hablas y alguien responde. Si nosotros vamos, oramos y nos paramos, no hubo tiempo de escuchar. Tenemos que aprender a estar en silencio. Mi suegra me enseñó hace como 20 años. Yo tenía la costumbre de orar y orar y orar. Amén. Y me paraba. Me paraba. Y me dijo, ¿sabes qué? No te pares inmediatamente después de orar. Espera un momento. Y aprendí a orar y esperar un momentito. A orar y esperar un momentito. Dejemos que Dios nos hable a nosotros. En ese segundo de espera hay una respuesta que tú necesitas. Dios no necesita 3 horas para hablarte. Los tiempos en el mundo espiritual son inmensurables. Fíjese que alguien se convirtió, en un testimonio de un judío que se convirtió a Jesús, un judío. Lo dispararon, lo mataron, y en el trayecto entre caerse al piso dio toda su vida y alcanzó a convertirse a Jesús. Y cuando recobró la vida, contó esa experiencia, todo lo que pasó en ese segundo entre le dispararon y cayó al piso. Mis hermanos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sustituir contenidos tóxicos por mensajes que edifiquen la fe y se acercan al carácter de Cristo. Que seamos nosotros, lo he dicho varias veces aquí, influenciadores y no influenciados. Que tengamos seguidores y no ser seguidor. Sobre todo el seguidor de quién, de gente del mundo. No seamos seguidores de gente del mundo. Que ellos nos sigan a nosotros. Que ellos nos sigan a nosotros. Y lo que nosotros decimos siempre es analizando, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pensemos en el progreso, en el proceso de una oruga que se transforma en mariposa. Este cambio no es instantáneo ni externo. Ocurre en el interior del capullo, en lo secreto. Y es interesante que cuando tú ves el gusano es desagradable, ¿verdad? Ver un gusano que se te pone encima. Pero si una mariposa se te posa encima, qué linda, ¿verdad? Pero resulta que fue gusano. Fue gusano feo, horrible. Y algo interesante, ¿saben qué? Que el ADN del gusano al ADN de la mariposa es diferente. Es impresionante. El ADN del gusano es diferente al ADN. ¿Y sabe que lo que es el ADN? Es la identidad, lo que lo identifica, como el ADN que nos identifica a nosotros de los peces, de los micos, de los elefantes. Tenemos una identidad. Resulta que el gusano y la mariposa es el mismo, pero cambiaron de ADN. Una transformación total. Qué bueno que a través de la naturaleza el Señor nos enseña también a ser transformados por medio de la renovación de la mente. Ya no somos iguales, ya somos diferentes, ya somos diferentes. De la misma manera el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón de una forma interna, hace que nos convirtamos en una nueva creación. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Los que lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga a la persona que está a su lado, si tú eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Eres nueva criatura, eres nuevo, eres diferente, eres como la mariposa. Antes eras la oruga, ahora eres mariposa. Ahora puedes volar. Antes eras horrible por tu pecado. Hoy luces hermoso, hermosa, por lo que Dios ha hecho en ti, en tu forma de pensar. Solo una mente renovada por Dios puede desplegar las alas y vivir una vida en libertad espiritual. Gloria a Jesús. Un ejemplo de transformación y renovación de la mente la encontramos con el apóstol Pablo. Antes de la cruz, Pedro, era un hombre impulsivo. Era un hombre bastante agresivo y era
respondía con rudeza. Pero ¿sabes qué? Después de recibir el Espíritu Santo, se convirtió en un hombre totalmente diferente. Un hombre guiado por el Espíritu Santo, al punto que fue el primero que predicó, y ese día se convirtieron 3,000 almas. El Señor lo usó de una forma tremenda. Mis hermanos, el Señor te quiere usar. Él te quiere usar para transformar las generaciones, para transformar tu familia, para transformar tus hijos, para transformar todo lo que está a tu alrededor. Pero es necesario que seamos transformados nuestra mente. No podemos enseñar lo que no tenemos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Dios nos quiere usar como nuevos y nosotros somos una manada pequeña. Dice la palabra, ustedes son manada pequeña, porque a ustedes es dado el reino de los cielos. Somos manada pequeña. Mis hermanos, somos manada pequeña. Por eso dice también la palabra que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Es muy poca la gente que se compromete con Dios. Es que este es un camino de resistencia, es un camino de valiente. Dice la palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Diga a la persona que está a tu lado, si eres valiente, el reino es tuyo, el reino de los cielos es tuyo. Mis hermanos, esto es tan pasajero. Esto es tan pasajero. Ayer estaba hablando con un sobrino que cuando estuve en Colombia apenas estaba saliendo del bachillerato, de la escuela secundaria, y me dice, ya terminé la universidad. Y dice, ¿cómo? ¿Ya terminaste? Sí. Wow, ¿qué hace que apenas estabas en la mitad del high school y ya te graduaste? ¿Cómo pasa el tiempo? Un jovencito pequeño, ayer todo barbado y ya todo diferente. Mis hermanos, esto es una fantasía. El tiempo es como el agua entre los dedos. Se va y no hay cómo reponerlo. Nosotros somos como la nube, que es y que no es. Como la hierba del campo, que hoy es, mañana no es. Somos pasajeros. El tiempo se nos está yendo. Pero lo que nos va a llevar a la eternidad y que nos va a llevar a vivir una vida diferente es lo que cosechemos ahora aquí. Nosotros estamos invitados por el Señor a dejar una huella, a dejar un legado, que nos recuerden por lo bueno que fuimos y por lo bueno que hicimos, no por lo malo que hicimos. Que alguien diga, wow, gracias a esa persona que existió fue que yo llegué a los pies de Cristo y mis hijos y mi familia y todo. Que nos puedan recordar a nosotros por ese camino, que dejemos ese legado, y ese es el trabajo de nosotros. Por eso es que el Señor dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Por medio de la renovación de nuestra mente. Y por último, dice ahí ese versículo, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Imagínense usted, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo diría el diablo ese versículo? La voluntad del diablo es mala, desagradable e imperfecta. Totalmente contrario. Dios quiere que nosotros andemos en esa voluntad. Disfrutar la voluntad de Dios. Que podamos decir nosotros siempre, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? El objetivo de rechazar el molde de este mundo y permitir la transformación interior es comprobar, es discernir y experimentar la voluntad de Dios. Pablo describe esta voluntad con 3 características. Miren muy bien, la primera es buena. Buena, dice, todo lo que Dios quiere para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras familias y para todo lo que hagamos es el bien. Jeremías 29:11 dice claramente. Dice que es agradable cuando caminamos en su voluntad, aunque hayan dificultades, sentimos paz y gozo en el corazón.
sentimos paz y gozo en el corazón. Y perfecta, ¿por qué es perfecta? Porque no necesita mejoras. Porque viene de un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos. Porque proviene de un Dios perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchos cristianos no logran discernir la voluntad de Dios porque sus mentes están saturadas de los valores del mundo. Una mente renovada, en cambio, puede entender qué camino tomar, cómo reaccionar y cómo vivir en armonía con el plan divino. Así que, mis hermanos, cuando tengamos que enfrentar una decisión, pregúntate, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Será que esta acción es agradable a Dios? ¿Es agradable al Padre? Confiemos en que su voluntad, aunque no siempre sea fácil, siempre será la mejor para tu vida. Hagamos que la obediencia a Dios sea una prioridad por encima de la opinión del mundo. No importa lo que el mundo piense, yo me rijo por los valores de la palabra de Dios. Para mí, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Para mí no hay puntos grises. Somos radicales. Tenemos que ser radicales. Y la palabra lo dice claramente en Apocalipsis, al final de los tiempos. Es mejor que seas frío o caliente y no tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y quién es el tibio? Es el que acepta las cosas del mundo. Bueno, pues estamos en la moda, eso es diferente. Los tiempos han cambiado. La Biblia se escribió hace 2000 años, está desactualizada. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque el que es frío, por lo menos hay oportunidad de calentarlo. O el que es caliente se calienta más. Pero el tibio, ¿qué podemos hacer con el tibio? Por eso dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, este camino es de radicales. O somos o no somos. O somos o no somos. Si no dejamos que Dios transforme nuestra mente, nunca podremos disfrutar la plenitud de su voluntad. Solo una mente renovada puede reconocer el camino correcto, disfrutarlo y perseverar en él. Vamos a terminar el estudio con estas conclusiones. En primer lugar, rechaza el molde del mundo y usa recordatorios visibles. Rechaza el molde del mundo y usa recordatorios visibles. El sistema presente quiere formatear tu mente. Di no al conformismo y sí a la santidad intencional. Así como los judíos usan flecos o los tzitzit para recordar los mandamientos, nosotros también podemos usar el recordatorio como la pulsera de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Para mantener presente nuestro compromiso de vivir en santidad. Cada vez que mires esa pulsera o recuerdes esa frase, deja que el Espíritu Santo pregunte, ¿refleja tu decisión al carácter de Cristo? What would Jesus do? En segundo lugar, permite que el Espíritu Santo transforme tu mente. La transformación no es un evento, la transformación es un proceso diario. El estudio de la palabra, la oración, la obediencia y la comunidad entre los creyentes nos ayudan a que el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Discierne y disfruta la voluntad de Dios. Disfruta la voluntad de Dios. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi hermano, mi hermana, si usted anda en la verdad, usted no tiene nada que temer. Ande en la verdad, usted no tiene nada que temer. Pero ande en la mentira y usted va a ver cómo tarde o temprano esa mentira, la verdad saldrá a la luz. Anda escondido, anda buscando. Conoceréis la verdad, dice ahí, y la verdad nos hará libres. Discierne y disfruta la voluntad de Dios. Solo una mente renovada puede probar por experiencia que su voluntad es buena, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es perfecta. Guiado siempre por la pregunta, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y por último, luchemos con armas espirituales,
no con armas culturales. No peleemos con la lógica del mundo. No discutamos con una persona que no entiende estas verdades. Es perder el tiempo. Ayer estaba conversando con una persona sobre este asunto y decía que es cristiano. Y dice, no puedo creer. ¿Creyente apoya estas cosas? No puede ser. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabes qué? Cuando seas creyente, mejor hablamos. No quiero discutir contigo. Es una discusión entre una persona que anda influenciada por las tinieblas. Tú que estás en la luz, no hay forma de entender. Estás cegado. Estás cegado. No hay forma de entrarle a menos que el Espíritu Santo entre a su vida. Luchemos con armas espirituales. Vence con la verdad, con humildad y pureza y dependencia del Espíritu Santo, siempre reflejando el carácter de Cristo en nuestras decisiones, siempre reflejando el carácter de Cristo en nuestras palabras, siempre reflejando el carácter de Cristo en nuestras actitudes, en todo momento. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Gloria a Jesús. Pongámonos de pie, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Es el momento de digerir lo que hemos aprendido. Hoy no hemos recorrido la Biblia con muchos versículos, solamente uno. Con ese versículo nos quedamos, pero un versículo muy profundo. Vamos a meditar en lo que hemos aprendido a la luz de la palabra. Tal vez antes edificabas, ahora comparte sarcasmo, chismes o contenido que no glorifica a Dios. El llamado es antes de publicar, antes de responder, que te puedas preguntar, what would Jesus do? Si tus palabras no reflejan su amor, cámbialas o guárdalas. Haz de esa pregunta un filtro diario para tu comunicación. O tal vez antes tu día comenzaba con la palabra. Ahora las pantallas del celular o de la televisión o de la computadora dominan tus mañanas y tus noches. El llamado es que cada vez que pienses, no tengo tiempo para orar, pregúntate, what would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús elegiría distraerte, buscar comunión con el Padre? Ponte una pulsera o una nota visible que diga what would Jesus do, como un recordatorio. Para los judíos esto es un mandamiento que tienen que cumplir para la justificación. Pero para nosotros puede ser una forma para nuestra santificación. Porque para nosotros la justificación no es por obras, sino por la obra de Cristo. Tal vez antes eras estricto con la honestidad. Ahora justificas pequeñas mentiras, las mentirillas piadosas, mentiras o prácticas dudosas. El llamado es que cuando enfrentes decisiones de integridad, haz una pausa y pregúntate, what would Jesus do? ¿Jesús mentiría para ganar más? Deja que esta frase te lleve a la verdad, aunque parezca costoso. Tal vez antes ponías límites claros, ahora te has relajado y consumes lo que antes rechazabas. Consumes pornografía. Antes lo rechazaba, pero ahora lo consumes. Colócate el recordatorio, what would Jesus do, en tus dispositivos, que sea visible. Antes de dar el play, pregúntate, ¿Jesús aprobaría lo que estoy por ver? Permite que esta pregunta frene el impulso y te lleve a la santidad. Por último, tal vez antes servías y caminabas acompañado, ahora estás aislado, justificando tu ausencia. La acción es, Jesús dejaría de servir por la comodidad. Inspírate en su entrega. Vuelve a congregarte y a servir con amor, con alegría.
con disposición. La frase "What would Jesus do?" no debe ser una moda, sino un recordatorio continuo. ¿Qué haría Jesús en cada decisión, palabra o acción? Sería como un filtro. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Esa pregunta, guiada por el Espíritu Santo, puede ser una herramienta práctica en tu diario vivir para mantenerte transformado, no conformado a este mundo. Vamos a escuchar este canto para pedirle al Señor que nos enseñe a vivir una vida diferente. Y Señor, enséñanos. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Danos un corazón dispuesto a ti, Jesús. Dame un corazón entregado a ti para purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Vamos, dígale, purifícame, límpiame, Señor, de lo que impida el fluir de tu amor. Oh, si Jesús, purifícanos cada día. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sí, Señor, queremos el reflejo de ti. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Oh, sí, Jesús, purifícanos, líbranos, Jesús. Aleluya, Señor, purifícanos. Amén, amén, amén. Ahí en esa misma posición de adoración vamos a orar. Amantísimo Padre, santificado sea tu nombre.
Poderoso Dios y soberano del universo, te damos gracias por la enseñanza de este día. Venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos permitido que el mundo moldee nuestra mente, que moldee nuestro corazón y que moldea nuestras acciones. Pero hoy, Señor, declaramos que no queremos conformarnos al sistema de este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Padre, te pedimos que cada pensamiento, que cada palabra y cada decisión sea filtrada por esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Que esta pregunta no sea solo un lema, sino una guía práctica que nos recuerde a cada instante nuestro llamado a vivir en santidad. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Como estudiábamos el otro día, Señor, queremos ser revestidos de ti. Revestidos de ti, Señor, de pies a cabeza, para tener el poder de vencer con el bien del mal, un poder superior a las tinieblas. Muéstranos cada día las áreas donde te hemos fallado, en nuestras palabras, en nuestras prioridades, en la pureza de nuestro corazón, en nuestra integridad y en nuestro compromiso contigo. Ayúdanos a tomar decisiones que reflejan el carácter de Cristo, que la gente nos vea a nosotros y dice: este es hijo de Dios, yo quiero ser como Él. Hoy nos consagramos a ti, Señor, y declaramos que queremos vivir tu voluntad, que es buena. Queremos vivir tu voluntad, que es agradable. Queremos vivir tu voluntad, que es perfecta. Danos la fuerza para rechazar el molde de este mundo y la valentía de vivir conforme al ejemplo de Jesús, y que en cada situación de disyuntiva podamos decir: what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Da un fuerte aplauso al Señor, su palabra. Gloria a Jesús.